Para hablar de este asunto de corrupción está con nosotros Alejandro Salas de Transparencia Internacional. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Encantado, muchas gracias. Vamos a hablar de corrupción, pero yo creo que todo el mundo es consciente de que la corrupción es mala. La cuestión es qué concepto tenemos de la corrupción. Sabemos cuál es la concepción que tenemos en los países. Vamos a hablar, por ejemplo, de Latinoamérica, de España también, que hay mucha corrupción. ¿Cuál es la concepción que tenemos de la corrupción? Bueno, número uno, sabemos que es un gran problema, ¿no? Por ejemplo, hoy Transparencia Internacional sacó una cifra diciendo que para 1 de cada 3 europeos es el principal problema que enfrentan. Y la cifra aumenta cuando te vas a América Latina, Asia, África, etcétera, ¿no? Entonces, es un problema, sin embargo, muchas veces es un problema con el que nos gusta vivir o que lo aceptamos siempre y cuando no me afecte mucho directamente. Es curioso, pero hay muchos que argumentan que, bueno, un poco de trampa siempre ayuda, me beneficia para abrir un negocio. Hay esta concepción errónea de que un pequeño mal para alguien no tiene un impacto social, lo cual es falso, ¿no? Incluso hay otra concepción que es el hecho de que cierta corrupción crea una base económica, crea dinero, y eso es bueno. Mientras sea bueno para mí, bueno, pues cerramos los ojos, ¿no? Esa concepción también existe mucho en Latinoamérica y en España, ¿no? Exacto, y eso se da, por ejemplo, al nivel del soborno, de la pequeña coima o mordida que se le da a un policía, ¿no? Uno dice, bueno, no voy a perder tiempo, necesito llegar a una junta muy importante, tengo un compromiso, pago 10 euros, salgo del problema, incluso se beneficia el policía. Ese acto que parece muy pequeño se replica a gran escala y por eso muchas veces la gente vota por candidatos a presidentes o a congresistas, a parlamentarios que son conocidos por corruptos, porque puede ser que han hecho obra, que han hecho cosas populares que le gustan a la gente y si la economía estaba bien y no había mucho desempleo, no importa que robe, ¿no? Como Fujimori en el pasado en Perú u otros presidentes o expresidentes, no importa. Hemos hablado de las mordidas, por ejemplo, de la corrupción en la política. Hay otros tipos de corrupción que quizás nos pasan desapercibidos, ¿no? Claro, eso es muy importante porque, claro, el soborno es lo más inmediato, ¿no? Pero esta misma encuesta de la que hablaba de Transparencia Internacional en Europa nos señala cómo para los países de la Unión Europea 2 de cada 3 personas que respondieron esa encuesta dicen que hay una influencia demasiado fuerte e indebida de los individuos más ricos en las políticas públicas y en las decisiones del país y que eso crea una distorsión y eso muchas veces puede ser corrupción. Entonces, ese es un tema muy grande que en América Latina también hace eco, ¿no? Y en Estados Unidos lo vimos también durante las campañas. Fue un tema muy fuerte de la campaña presidencial que acaba de terminar. ¿Ha crecido la corrupción durante la crisis? Esa es una excelente pregunta. Es muy difícil científicamente poder decir, mira, hay más corrupción ahora que hace 3 años, que hace 10 o que hace 20. Desde luego uno puede imaginar y puede analizar y ver, bueno, claro, en la medida en que es más difícil mantener un empleo, tener acceso a oportunidades de negocio, hay un incentivo para cruzar la frontera de lo legal y lo ilegal, y para eso la corrupción siempre es un facilitador. También hay más sensibilidad, ¿no?, con respecto a la corrupción. O sea, hay una balanza y por un lado es más fácil entrar en una acción corrupta y por otro lado también la gente está más sensibilizada, ¿no? Es muy bueno, claro. Por ejemplo, piensa en Brasil, ¿no? Cuando Brasil hace 5 años era visto como el país del futuro, la gran economía emergente, el BRIC exitoso, nadie hablaba de corrupción, bueno, no es problema, pero en la medida en que la crisis económica les empezó a pegar, es el tema número 1 de agenda en Brasil. Y entonces la gente ya no le gusta porque hay desempleo, porque las cosas no funcionan y porque los servicios públicos decaen. Muy rápidamente, la llegada de Trump a Estados Unidos sí ha creado cierta sensación de que puede haber más corrupción en el mundo, ¿o no? Es una llamada de atención, estamos muy preocupados, hay que ser honestos, todavía no llega al sillón presidencial, pero las señales no son buenas. Muy bien, muchas gracias Alejandro Salas de Transparencia Internacional. Muchas gracias.